el bullying, un tema que nos ocupa desde hace mucho tiempo y al que ayer le dedicábamos una mención especial. Hoy, a propósito de estos casos que les hemos resumido en esa historia, hemos traído a la terapeuta Carmen Virginia Rodríguez Sánchez, psicóloga, especialista en niños, niñas y adolescentes, justamente para hablar sobre el bullying y cuáles son nuestras estrategias para afrontarlo y para que un niño pueda empoderarse y enfrentar de manera personal el bullying, porque cuando está en la escuela siendo víctima de acoso, el niño prácticamente está solo. Buenos días, Virginia. Gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y bueno, gracias por visibilizar de alguna forma y darle voz a este tema, que escucho muchas veces a personas, sobre todo de mi generación, decir, pero en mi época se molestaban, en mi época se relajaba y no había tanto... Eso siempre ha existido. Eso siempre ha existido. Y es verdad, el relajo entre muchachos, en un momento, como decimos nosotros, relajos pesados, ha existido, pero cuando se convierte en algo sistemático, cuando es abuso, el que sea, físico, psicológico, emocional, se convierte en algo sistemático a una misma persona o un mismo grupo de personas que son los, como se le llaman, los acosadores o los bullies, hay que prestarle atención, no es un simple relajo. De hecho, tenemos parte del bullying, lo que es el cyberbullying, que no se toca a la persona, pero se toca otro mundo, se toca el mundo emocional, se toca la integridad, se toca lo que es la persona o la vida de la persona, y es igual de peligroso o es igual de hiriente. Entonces, hay que abrir ese diálogo y sobre todo en las escuelas y colegios, porque se da en todos los niveles sociales, en todos los estratos. El bullying es bien conocido como esa relación no pareja, ¿no?, entre los pares, donde hay ese constante maltrato. Eso que vimos ahora es muy lamentable, es un acto de desesperación de este chico, que se dan muchísimos casos iguales, donde muchas veces su voz o no es escuchada. En su casa, por ejemplo, reciben maltrato también, porque hay que ver también el origen, de dónde viene la parte de ese acosador que refleja ese maltrato en pares. Y muchas veces viene pues de esos hogares donde hay maltrato, donde no hay escucha, donde no hay atención. En los colegios, lamentablemente, con el bombardeo de información, con estos profesores que yo digo a veces están a manos llenas, y lo comentábamos fuera del aire, que muchas veces no se dan cuenta. Ahora, si se dan cuenta, ¿cuál es mi participación como autoridad? ¿Cuál debe de ser la participación? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con este chico? Él hablaba que estaba cansado. ¿Dónde estaban las autoridades? Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaban los padres o dónde no se dieron cuenta que a mi hijo llega triste o que mi hijo llega y me dice todos los días, no merendé porque me la quitaron? O porque, no solamente con la merienda. Tal vez no lo dice, Virginia. A veces no lo dicen. A veces, por eso te digo que a veces no lo dicen, pero esa dinámica donde él constantemente era abusado, como tú decías, no fue una vez, no fueron 2 veces, y ahí es donde se convierte en el acoso. Porque una vez que te empujen, una vez que te digan claro, flacucho, o que te digan quítate de ahí, con los sobrenombres que se considera no está bien, pero fue una vez. Pero constantemente, realmente hay que prestar atención. Las autoridades de los colegios deben, y los profesores deben de crear la conciencia y de no ser tolerante con ningún tipo de abuso, porque cuando tú permites a veces uno, por ahí se van. O sea, me salgo con la mía y no me pasa nada. Licenciada, ¿qué tan frecuente son estos casos? Hemos visto algunas estadísticas, se habla de que, bueno, de que el problema ya tiene ribetes de gravedad, o al menos que llamen a la preocupación. Pasa en colegios privados, pasa en escuelas públicas. ¿Qué tan preparados están, o qué tan preparado está el sistema para enfrentarlo? Usted, me imagino, ha participado en múltiples talleres, cursos, diagnósticas para esto. Sí. Mira, se habla de que por lo menos 1 de cada 4 estudiantes o han recibido acoso o perciben
que hay acoso en los colegios. Entonces, cuando estamos hablando de que 1 de cada 4 niños o adolescentes en un aula perciben acoso, o sea, acuérdense que la percepción no es la realidad, pero si yo percibo algo, como dicen, cuando el río suena es porque algo trae, entonces es muy alto. Creo que la segunda pregunta que me hiciste. Sí, si estamos preparados de alguna manera, o sea, si los docentes, el personal administrativo, tanto puedo dar una respuesta muy a priori o muy sí, subjetiva. Sí. Pienso que no. Pienso que no porque sabemos que nuestro sistema educativo es bastante deficiente, lamentablemente. Y si no tenemos profesores capacitados a nivel académico primero, no creo que a nivel psicológico lo estén más allá de lo que están preparados para contener y enfrentar lo que implican, sobre todo vamos a hablar de las escuelas, que estamos hablando que en cada escuela, en cada curso hay 40 muchachos, hay 50 muchachos por tanda. Entonces, mi respuesta muy subjetiva a mí, creo que no. Creo que necesitamos enfatizar la preparación de los profesores para tener un mejor manejo, para desarrollar una mayor observación de lo que realmente pasa en el aula. Yo comentaba que fuera del aire que me ha tocado ir a colegios a hacer observaciones por niños que son mis pacientes y me doy cuenta de cosas que están pasando en el aula que los profesores, por estar atentos o a la parte académica o a otros niños, pasan desapercibidos. Y entonces en el aula está uno molestando al otro, por ejemplo, un ejemplo, está molestando al otro con un lápiz o lo está apoyando, el otro reacciona, le da su pecozón y la profesora le llama la atención al que han estado molestando. Y yo mirando eso, porque ese no es mi trabajo de decirle, mire, fue pero pasan esas cosas. Entonces, sí, creo que debemos de fortalecer esa parte. Y obviamente con lo de la salud mental y con el enfoque de que necesitamos prestarle atención, porque sin salud mental no hay salud, creo que eso debería de incluirse dentro de todo esta visibilidad que se le está dando a la parte emocional, que tiene que ver con la salud mental. Bueno, yo viendo que en algún momento el Ministerio de Educación ha hecho campaña contra el bullying muy intensa, pero quizás haga falta en la escuela pública y los colegios un departamento de psicología. No sé si habrá que legislarse o qué, pero para el acoso, para ese tipo de cosas. Los hay. Normalmente los colegios tienen departamento de psicología, pero cuando tú tienes un colegio con 800 estudiantes y un psicólogo, eso es prácticamente nada. Entonces, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengan los planteles escolares, en esa misma proporción deben de estar como nombrados, ¿no?, los psicólogos para atender las diferentes necesidades. No solamente tenemos en los colegios el bullying, tenemos muchísimas otras situaciones. Tenemos problemas académicos, tenemos problemas de depresión, tenemos problemas, y todo eso se refleja en la parte, vamos a decir, académica y de aprendizaje. Virginia, en todo esto que has planteado y lo que nosotros hemos visto en esos casos recientes, uno concluye que el bullying es transversal a la situación educativa de los niños o al tiempo que ellos permanecen fuera de su casa. Puede pasar en cualquier lugar, no importa qué tipo de escuela sea, no importa la clase social, no importa el sector, no importa nada. Y se dice de manera natural que los niños son crueles, pero eso no debería ser simplemente una situación aceptada. Hay niños que sufren bullying y los padres no se dan cuenta, porque el niño no lo dice, el niño no lo habla, simplemente llega golpeado o sucio o estrujado o cabizbajo, pero calla, hace silencio y el padre no necesariamente o la madre puede darse cuenta. ¿Cómo actuar? ¿Cómo un padre puede inferir que necesita profundizar más para ver si su niño es víctima de bullying? ¿Y cómo se enfrenta un niño al bullying? Porque parecería que es un problema muy grande para ellos. Fíjate que cuando toman represalias, cuando reaccionan, es cuando ya están cansados. O sea que ya ha pasado muchas veces. Mira, lo primero es la invitación a que hablen, a que no se queden callados. Hay niños que lo hacen por el mismo miedo, porque los amenazan. Y si dices algo, mañana te doy más duro.
Entonces es ese salir a contar, pero como padres, una de las cosas, como tú dices, si no hablan no nos enteramos, pero normalmente, y no quiero hablar de siempre porque es un absolutismo, pero normalmente hay cambios en los comportamientos de nuestros hijos cuando son víctimas de bullying. Por ejemplo, si llega muchas veces sucio, si es un niño tranquilo en la casa y llega todos los días sucio o con una herida o con un golpe, o si constantemente te está diciendo que le quitan la merienda, por ejemplo, o tú ves un día el libro y está rayado y tú le preguntas qué pasó, me lo rayaron y yo no quise. Son cositas que como padres es quizás una invitación, y no quiero con esto crear culpa de que, bueno, es mi culpa porque no me di cuenta, porque si tú no comunicas o si las cosas no se dicen, no somos adivinos. Pero como padres, y eso es no solamente con el bullying, en todos los aspectos de nuestros hijos, debemos de estar pendientes a cambios de conductas, a patrones que cambian. Por ejemplo, si es un niño que era alegre y de un momento a otro se apaga, o si es un niño que es muy activo y de un momento a otro no quiere asistir a ningún sitio, si te dice constantemente que le duele la barriga, que le duele la cabeza, que no quiere ir al colegio, ojo, porque esa es la forma de ese niño, sin decirte que está siendo maltratado, decir no quiero ir al ambiente donde me están maltratando. Entonces, cuando es un niño que normalmente es muy conversador y de un momento a otro tú le preguntas y comienza a responder en monosílabos. Cambios. Es que estemos atentos a cambios, inclusive en el patrón del sueño, en el patrón de su alimentación. Observemos. Y obviamente cuando detectamos que hay algo que está pasando, como padres no nos podemos quedar pasivos, porque también está en la parte del acosador pasivo, del que observa, el que está observando y que le están haciendo algo a mi compañerito y se queda callado. No nos quedemos callados, porque decir que está pasando una situación de abuso no es ser un chismoso, no es ser una persona mala, porque eso es también lo que el otro dice, yo no soy un chismoso, yo no puedo decir eso. No, si usted es testigo de alguien que está siendo maltratado, no se quede callado. No nos podemos quedar callados frente a eso. Tampoco como padres podemos resolver la situación con más agresividad. Hay padres que van a los colegios y de hecho se han tornado muy agresivos porque los colegios no hacen nada. Si en una escuela, si en un colegio a su hijo le están haciendo bullying y no hacen nada, retíralo, busque otro colegio, busque otro plantel escolar, pero no sea parte de la solución del problema haciendo un problema, porque agresión o violencia genera más agresión y más violencia. Mire, es difícil, pero, y otra cosa es, cuando tenemos un niño que está siendo víctima de bullying, no lo victimicemos más, o sea, no lo convirtamos en víctima. Lo que tenemos que hacer es empoderar a ese niño para que ese niño pueda. Porque ejemplo, mientras tú te das cuenta en lo que el padre nota que algo pasa, entre ese día, el lapso de tiempo que pasa, pudo haber sido largo. Claro, entre ese día y que finalmente el niño te cuenta, te dice, tú llegas al colegio y se toma una decisión, no importa si ya la conversación se está dando, el niño sigue recibiendo abuso. Claro, cuando normalmente la dinámica que se da con el abusador y los abusados es porque los abusadores es como que olfatean, ven, conocen la debilidad del otro. Entonces, claro, lo que tenemos es que tratar de que que es el débil, no seguirlo debilitando o seguirlo nosotros como padres protegiendo. ¿Cómo podemos ayudarlo? Vamos a criar niños con una autoestima, con una seguridad. Cuando los niños son seguros, cuando los niños vienen con una fortaleza, ¿de dónde viene la fortaleza? O la debilidad. Porque el colegio te forja, el colegio te forma en una parte, pero del hogar. Entonces, yo creo que sonará muy cliché, pero yo creo que tenemos que hacer una vuelta a ver qué está pasando en los hogares, porque muchos niños que se sienten débiles es porque o no han recibido el apoyo o porque tienen padres muy ausentes. Entonces vamos a hacer una revisión, ¿qué está pasando en los hogares? ¿Qué está pasando con cómo estamos criando a nuestros hijos? Y
enseñemos a nuestros hijos a que se defiendan de una forma asertiva, de una forma segura, de una forma que no sea violenta. Y tú dices, es difícil, sí, pero eso es parte de la crianza. Entonces, yo creo que hay una generación, y me incluyo, que tenemos que hacer una revisión de cómo hemos criado en estos tiempos. ¿Cómo nos criaron también? Cómo nos criaron. Dicen que, bueno, que el bullying, como tú decías, ha existido siempre. Yo he estado con padres que han dicho que se acercaba la fecha de los 10 años de graduado y el corazón se le agitaba, sudaban, comenzaban a buscar pretextos para decir que no, porque se iban a encontrar con su abusador 10 y 15 años después. Entonces, como tú dices, esto ha existido siempre. Pero ahora, obviamente, están las redes, nadie se escapa de las redes, o sea, no hagan nada porque hay una cámara por ahí grabando. Licenciado, ¿sabes qué? Me está compartiendo, y es importante que lo comentemos acá, el legislador, diputado amigo Hamlet Melo, un proyecto de ley que está en este momento en la Cámara de Diputados, y es una ley antiacoso o intimidación escolar. Se está trabajando en un proyecto que incluye incluso, o sea, todo el establecimiento de lo que ellos llaman un sistema nacional de convivencia escolar, que involucre a todos los miembros del sector, incluyendo por supuesto a la familia, y tiene también un capítulo, que es el capítulo 6, estoy viendo, acá me lo acaban de enviar, estoy viendo de manera preliminar el proyecto, y contiene incluso infracciones administrativas, sanciones y también incentivos. Sanciones que pueden contemplar incluso la suspensión de la licencia para las inobservancias de lo que establece este proyecto de ley, y también incentivos para aquellas escuelas o aquellos colegios que lleven adelante procedimientos o buenas prácticas en materia de prevención. ¿Cree usted que este tipo de mecanismos puede coadyuvar en algo en el proceso? Yo entiendo que sí, que una legislación con normas donde no esto incluye ciberbullying, estoy viendo. Claro. Entiendo que sí, que eso pudiera ayudar, porque lamentablemente es como las cosas se están saliendo como de control, y es como una bola de nieve que si de alguna forma no la paramos, lo vamos hasta a normalizar. Y esa noticia que vimos, lo vamos a estar diciendo, ay, tú supiste, llegaron a otro, como algo normal, y no podemos permitir eso. Hoy queríamos traer el caso, y quizás lo hagamos durante los próximos días, de una madre que, y voy a contar brevemente la situación. Ella comenta que su hijo estaba llegando sucio a casa, y que, bueno, ella más bien le estaba reclamando, oye, no estás cuidándote, ¿por qué estás tan sucio? El niño lo que pasa es que estaba en silencio, no decía absolutamente nada. Cuando un día definitivamente colapsó, se desmayó, empezó a sangrar, lo llevaron y le habían dado una paliza terrible. El niño fue sacado de esa escuela, ocurrió en la Caleta de Boca Chica, y ella ha emprendido una lucha muy interesante en donde se han sumado miles de personas. Pero casi siempre nos pasa también como padres que inobservamos lo que usted comenta, cambios en la conducta de nuestros hijos, y ese silencio que se traduce en una respuesta desacertada. En que va a recibir más maltrato también. Entonces, aquí yo creo que la invitación es hablemos, o sea, démosle también la confianza a nuestros hijos, aunque no sean víctimas de bullying, aunque nosotros no pensemos, es simplemente reforzar, si nuestros hijos no son víctimas de bullying, reforzarles, si tú ves un abuso, si tú ves a alguien siendo maltratado, no te quedes. Pero estamos hablando de la víctima. De la víctima. ¿De la víctima o no víctima? A veces dejamos de hablar de cuando nuestros hijos no son las víctimas, sino cuando nuestros hijos son los agresores. En ese caso, por ejemplo, anoche hablaba con mi hija, una de mis hijas, ella me decía, mami, a propósito, cuando le dije, no, que mañana, que me voy a levantar y no sé qué, me dice, mami, estaba leyendo, no sé dónde, porque no le presté atención a eso, de una madre que el hijo fue víctima de bullying y fue a la escuela a reclamar, y entonces el colegio hizo la reunión tanto con la mamá del bullying como ella. Y la mamá del bullying le respondió como, bueno, mira a ver lo que tú vas a hacer con tu hijo, porque el mío yo no tengo control, él va a seguir haciendo eso. Sí, y esta señora lo perdió. Perdió el control. Perdió el control, y entonces agredió a esta señora, o sea, lo perdió. Se convierte en un problema. Entonces, creo que ese es el tema. Comunitario. Un muchacho que es capaz de burlarse de otro por su discapacidad, por su situación económica, es probable que no haya recibido una educación en valores en su hogar. Por eso a veces hay que, en el seno del hogar,
también invertir los papeles, y eso formaría parte de políticas integrales para enfrentar este tipo de problemas. Claro, no, lo que decía, yo creo que hay que hacer una revisión. ¿Qué está pasando en los hogares? ¿Qué está pasando con nosotros como los cuidadores primarios de estos chicos que son los que están haciendo el bullying o que están recibiendo el bullying? Entonces, ese es otro tema de cómo podríamos hacer y retomar esa parte tan importante en la formación de los chicos. Virginia, cuando ya el niño es víctima de bullying, ya lo estrujaron, le dieron, se mofaron, se burlaron de él, lo tiraron en el zafacón, lo ensuciaron todos los días, le quitaron la merienda por 6 meses, quién sabe si más. Ya el niño tiene un recuerdo doloroso, tiene un trauma. Sí. Que probablemente si no se interviene no lo supera ni de adulto. Tú has mencionado que cuando se dan estos casos, 10, 20 años después se van a reunir como promoción y ese niño que fue violentado todavía le sudan las manos siendo adulto porque se va a encontrar con su abusador. Así es. ¿Cómo se interviene? ¿Cómo se ayuda a un niño que ha sido víctima de acoso o de abuso? Cuando el acoso o el bullying se convierte en un trauma, porque es un trauma, se necesita la intervención psicológica, se necesita hacer un trabajo terapéutico tanto con el niño como con la familia, porque te voy a explicar también qué pasa. Yo como madre, yo puedo darle la herramienta a mi hijo de decirle, si te dan, da. Ese es el Ese es el famoso. primer entrenamiento, chiquito, el Si que te da, dan, dale maduro. da, ok. A veces eso puede funcionar, que el niño se defienda la primera vez. Pero cuando no se da y ya se da ese abuso sistemático, necesita de una intervención. Entonces, ¿qué pasa con la intervención? Y esto es importante porque me ha pasado que viene la familia con el niño que es un niño que ha sido abusado, que le han dado, que le han quitado todo. Entonces tú comienzas a trabajar para, no me gusta esta palabra, pero hay que usarla, empoderarlo, ¿no? Entonces tú trabajas con este muchacho donde va creciendo su seguridad, donde va creciendo su autoestima, donde tú vas fortaleciéndola y entonces... Pero le siguen dando, ojo. A veces sí, a veces no, pero es un trabajo que tiene es un proceso. ¿Qué pasa? Que a veces tú sacas al niño de la posición de víctima, el niño se empodera de una forma y se pasa al otro lado. Sí, entonces se convierte en Entonces abusador. se convierte en otro problema y los papás, muchos porque papás, hay revancha. claro, También. pero entonces los papás están contentos y abandonan la terapia y eso no es. Entonces cuando salimos de un extremo y nos metemos en el otro, estamos en el mismo problema desde el otro lado. Entonces es importante que se sepa que puede suceder esto, puede salirse el niño de ser víctima y convertirse en victimario. Entonces eso es la mitad de la terapia. Entonces ahora es traer a ese niño y entender que ya que tú te diste cuenta que ese no te va a seguir dañando, que tú sí puedes dañar. Ahora vamos a traerte a este medio para que tú puedas defenderte de forma asertiva sin ser un victimario. Porque muchas veces los papás están felices, ya le dio la primera pecosada al muchacho, ya no lo molestan más. Entonces se van. Claro. Pero tú tienes entonces otro problema. Entonces es importante eso. Por cierto, me dice el diputado Melo, Yulisa Nelson, y licenciada, que el proyecto ha sido sometido en 4 oportunidades en la no Cámara se de aprueba. Diputados. Parece que no hay interés entre los Entonces ahí tú te legisladores das de cuenta este tipo de cosas. cómo algo que es quizás importante, como lo estamos tratando y lo que pasó con el Pero mismo como maestro. decía Nelson, licenciada, hasta un día, porque es que nos movemos así, en función de la agenda informativa. Hasta un día en que la situación se salga de control y tengamos que ver una tragedia, pues entonces ese día todo el mundo va a hablar Ya y le todo el estamos mundo va a viendo. decir, es que sabemos cómo resolverlo. Y nos volveremos expertos O hasta el día que le pasa al hijo de un legislador. al hijo de un legislador. Yulisa, nos Exactamente. volvemos todos expertos en redes sociales y empezamos a opinar a 2 manos de cómo se resolvería el asunto. Pero cuando los problemas están, pues Así, le- hay que Lo que hay darle que esperar es que la atención. educación dominicana mejore para que el futuro tenga ciudadanos Esperemos integrales de que bien. mejore en todos los sentidos. Sí. Comenzando con profesores que sepan escribir bien. Y que tengan la salud mental y profesional suficiente para trabajar con esos niños. Así es. Muchas gracias. Gracias. Licenciada. Gracias a ustedes. Carmen Virginia Rodríguez, psicóloga, terapeuta de niños, niñas y adolescentes, ha estado con nosotros hoy tratando el tema del bullying. Vamos a la pausa.